Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en nuestro último programa de Estudio Único. No sin antes decirle mil gracias por estar del otro lado. Arrancamos a todo tren. Esperemos que les guste en esta despedida parcial, obviamente, porque el año que viene seguramente estaremos por aquí. Arrancamos nomás. Municipalidad de La Plata. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Municipalidad de Berisso. Cámara de Diputados. Municipalidad de Ensenada. Puerto La Plata. AMEMOP. Metrogas. Pinturerías García. Building. Sindicato de Comercio. AMEPA. ATSA. Castelucio Seguros. Bien, y un tema realmente muy importante, y por eso tratamos siempre en Estudio Único de no solamente llevar temas de actualidad, sino temas que permitan razonar del otro lado y no darle bolilla a toda esta gente que son los antivacunas. Y es un tema que indudablemente hay que fustigar y sobre todo hay que replantearse para que la gente realmente vuelva a vacunarse como lo hizo habitualmente. Analía Mikietiuk es la jefa de infectología del Instituto Médico Platense y expresidenta de precisamente la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿te sorprende a esta altura que todavía estos antivacunas aparezcan y en el Congreso? Mirá, no es sorprendente porque también hay terraplanistas a esta altura del desarrollo, ¿no? Estamos hablando por un lado de inteligencia artificial cotidiano y ahora de terraplanismo y de antivacunas. Las vacunas son su peor enemigo. ¿Por qué? Porque cuando una vacuna es eficaz y es segura, erradica enfermedades o las hace más leves. Claro. Entonces uno se olvida de qué enfermedades están previniendo. Por eso siempre decimos que es desde los infectólogos, desde la sociedad, que son su peor enemigo, porque hacen olvidar a la gente de lo que están combatiendo. Entonces es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Acordate, perdón que te interrumpa, acordate con el COVID, que no podíamos salir de nuestras casas, que se nos moría gente conocida, que había gente joven muy grave y que se moría también. Después de las vacunas, el COVID pasó a ser una enfermedad respiratoria más. Claro. Y hoy podemos darnos el lujo de discutir si sirven o no sirven, porque tenemos a toda la población mal que mal inmunizada. Totalmente. Y así fue la polio, así fue el sarampión, así fue el coqueluche. Son enfermedades que hoy parecen del pasado, pero que fueron controladas nada más y nada menos que con las vacunas. Igual, además de estos, obviamente, sinvergüenza, porque yo creo que cuando uno atenta contra la salud pública tenés que ser un sinvergüenza y mucho más hacerlo público. Digo, además de estos sujetos, ¿por qué la gente está yendo menos a vacunarse? ¿Hay menos control? ¿Hay menos exigencias? ¿Qué es lo que está pasando? Porque indudablemente hay algún retroceso al respecto, ¿no? Es mundial, no es solo... Es mundial. Parte de esta reticencia a vacunarse de la gente es todos estos fake news que anduvieron circulando desde el primer artículo de esa revista que el investigador inglés decía que estaba relacionado con el autismo, y después se demostró que todas sus investigaciones eran falsas. Lo mismo que este hombre Magneto, nos dimos cuenta después por las redes que hacía 10 años que hacía lo mismo. Hacía lo mismo. Obviamente. Pero bueno, todo esto y toda esta llegada de la información a la gente hace, bueno, si total estas enfermedades no están, no pasa nada. Hasta que pasan cosas graves, que son nenes muertos por enfermedades, gente que tiene enfermedades que se podían haber prevenido y se mueren, porque estamos hablando de esa diferencia entre la vida y la muerte. Hoy a nadie se le ocurriría discutir que tener la presión controlada, la presión sanguínea controlada, se relaciona con una vida más larga y mejor. ¿No? Lo mismo que la actividad física, lo mismo que la buena alimentación, lo mismo que la seguridad en tener sexo. Son todas cuestiones que hacen que uno viva más y mejor.
los antibióticos para las enfermedades infecciosas, la quimioterapia para el cáncer, ahora la terapia biológica que mejora la vida en las enfermedades con cáncer y en las reumatológicas y en las infecciosas también. Bueno, nadie se pondría a discutir eso. Cuando hablamos de prevención, uno discute porque es como que no lo ve necesario. Sí. Cuando ves después los números y hay poca información circulando, además de los buenos resultados de las vacunas, también eso hace que la gente tenga cierta indiferencia. Por ejemplo, si yo te digo, la vacunación de hepatitis A hizo en este país casi no tener trasplantes hepáticos en chicos por hepatitis fulminante, no es un dato que lo maneje todo el mundo, claro. Que nos queda en el ámbito médico. ¿Por qué? Porque la noticia es el pibe que tiene la hepatitis fulminante y que consigue un trasplante. Y no es noticia que no haya trasplantes la hepáticos. Noticia es la muerte y no la salvación. Polio, ya no es noticia que no hay polio, pero eso es porque seguimos vacunando contra la polio. Coqueluche, se morían los chicos de coqueluche, se internaban en el coqueluche y hoy es una epidemia silente porque nadie se vacuna contra el coqueluche y está empezando a haber casos por la alta transmisibilidad de esto. Sarampión, había no solamente muerte por el sarampión, porque no es solo el sarpullido, sino también la afección pulmonar, chicos que quedaron mal neurológicamente porque te produce una encefalitis que te hace quedar para toda la vida con problemas neurológicos. No solamente el sarpullido es el problema del sarampión, sino que también un nene se puede morir de sarampión. Varicela. Totalmente. Y así te las puedo seguir contando. Enfermedades que nos quedaron de nuestra infancia, los que tenemos más de 50, y que hoy no están acostumbrados a ver. Y creo, porque estás hablando por ahí de muchas enfermedades de cuando recién arrancan los nenes y demás, pero por estas horas se habla también del tema del sífilis, ¿no? Como una de las también situaciones complicadas porque se han dejado de cuidar a aquellos que tienen relaciones sexuales. Digo, esto ya es más abarcativo, indudablemente la población también dejó de tomar conciencia en algunas cuestiones. Porque se perdió el miedo al HIV. Ah, claro. Y al embarazo no deseado. Claro. Entonces, cuando se pierde el miedo al HIV y al embarazo no deseado, se usa menos el profiláctico y se transmiten más las enfermedades de transmisión sexual. También hay contra la sífilis no hay vacuna. La única vacuna es el cuidado con el profiláctico. Y también hay cierta creencia que por sexo oral no se transmite y sí se transmite. Pero para la sífilis hay tratamiento, que es la penicilina. Claro. Para el sarampión no. No hay. Para el sarampión no hay. Para la varicela a lo mejor una aciclovir. Para la gripe no hay. Para la neumonía neumocóxica hay tratamiento, pero se ve que la gente que está vacunada se muere menos que la que no. Te hago una consulta, como infectóloga. ¿Vas notando que cada vez, por más que avance la ciencia, indudablemente, también aparecen más virus, aparecen más cosas que por ahí años atrás, cuando estudiabas, ni te imaginaste que podía pasar? Yo te digo, cuando yo estudiaba, hace 35 años que yo me recibí, así que hace un montón. Pero cuando yo estudiaba había menos enfermedades, pero porque teníamos menos diagnósticos. Claro. No es que no había estas enfermedades. Quizás el COVID y esta circulación fue una nueva variante, lo mismo que las variantes de la gripe o lo mismo que las variantes de otros virus, pero hay muchos virus que ahora llegamos al diagnóstico porque tenemos más herramientas para llegar al diagnóstico. No es que hay más enfermedades, sino que hay más diagnóstico. Exacto. Y además, si bien hay nuevos virus y hay bacterias, desde el punto de vista infectológico, te lo digo, hay otras enfermedades que no te puedo hablar, pero desde la infectología, por ejemplo, hay más resistencia a los antibióticos, porque se usan tanto los antibióticos que genera resistencia. Entonces también tenemos la presencia de nuevas bacterias que son resistentes a los tratamientos estándares. ¿Y la automedicación? Porque me imagino que debe ser también un gran flagelo con la publicidad. Sí, la medicación en este país, desde hace unos años, hay una ley, una nueva ley de uso apropiado de antibióticos, que es para evitar la resistencia antimicrobiana. Somos un país pionero en eso. En salud pública este país es un modelo. Sin duda.
sin duda. Y es un modelo que se copia en otros lugares y en otros no. Por ejemplo, tenemos el calendario de vacunas, uno de los más importantes del mundo, siendo un país de bajos recursos. Y tenemos una ley de uso apropiado de antibióticos. ¿Y por qué es necesaria una ley? En otro momento, ¿viste la ley antitabaco? Sí, bueno, claro. en otro momento acá estaríamos fumando. Claro. Pero por ley no podemos. Obvio. ¿Eso qué hace? Que tengamos menos enfermedades pulmonares, menos enfermedades cardiovasculares, ¿no? Menos cánceres. Esta ley lo que hace es usar mejor los antibióticos. Claro. Esto me lleva a preguntarte, ¿deberían otra vez volver a la vacunación obligatoria? No dejó de ser. No, pero no evidentemente no hay el control que había antes, ¿no? No dejó de ser, quizás en los colegios no hay tanto control, pero no dejó de ser obligatoria. No, por eso digo, pero y va notando te digo otra cosa, que hoy trabajan los dos papás muchas horas. Sí. Y entonces el acceso a un vacunatorio en horario laboral es muy difícil. Claro. Quizás lo que se podría pensar es empezar a hacer soluciones para hacer más accesibles las vacunas. Claro. Horarios extendidos, o ir a la misma escuela. De semana. Ir a la misma escuela. Antes era habitual que se vacune en la misma escuela. Bueno, todas esas medidas, meter las vacunas dentro de los programas de educación para que los chicos sepan, viste, por ejemplo, con educación vial se hizo un montón en educación primaria y secundaria y hoy ningún nene le dice a los padres, antes los de mi generación no usábamos cinturón de seguridad naturalmente. Y ahora no hay ninguno que te diga ponete el cinturón, pero porque se fue trabajando desde el primario en educación vial. ¿Y qué le diríamos para cerrar la nota, Analía, a aquellos que nos están viendo ahora y que por ahí, bueno, en algún momento dudaron de vacunar a sus nenes? ¿Qué le podrías decir? Que es una herramienta para salvar la vida de sus chicos. Y del grupo familiar. No solamente en una casa viven nenes, sino también conviven o están en contacto con gente mayor de 50 años. Esa gente mayor de 50 años de por sí tiene las defensas más bajas. Entonces es necesario protegerlos con la vacunación de todo el grupo. A los chicos, con una vacunación adecuada, les asegurás una vida con menos riesgo de cáncer, por ejemplo HPV y hepatitis B, con menos riesgo de muerte por todas las que te dije recién, y a los adultos que su vejez sea más fácil, que no se internen por una neumonía por gripe o por una neumonía por neumococo. Actualmente está la vacuna del sincicial. Digamos, hay más herramientas para vivir más y mejor. Usémosla porque son gratis en este país. Totalmente. Gracias por haber venido. Bueno. Un verdadero placer y un tema que obviamente siempre nos compete y vamos a seguir insistiendo como lo hace este canal desde siempre. Vacúnate, haceme caso, porque acá estuvieron todas las explicaciones. Continuamos en Estudio Único. Y después no me responde más, no sé. Hey, ¿estás? Estoy, perdón. No se trata de no usarlo, se trata de no olvidarte de estar. ¿Estás? Estamos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cerca
Bueno, continuamos en Estudio Único y en este caso vamos a charlar con Sergio Poggio, que es el presidente de la sociedad, Poggi, ¿no? Perdón, presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo. Gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas Bueno, código, está todo pendiente con respecto a lo que se viene en la municipalidad y algunos temas muy interesantes. El código es una lástima Sí. que se esté tratando ahora, Ajá. porque le faltó una pata. A ver. O sea, tiene un muy buen equipo técnico Sí. redactándolo. Fuimos convocados, asistimos, Sí. estuvimos en talleres, tuvimos muchas discusiones. Todavía seguimos planteándole Sí. cosas. Hoy estuve con uno de los funcionarios y le Ajá. planteábamos cosas. Pero le faltó una pata. A ver. Le faltó la pata del pueblo. Dime. Vos estás planteando un plan que se llama Plan Bicentenario La Plata 2082 Ujú. y resulta que lo tuvimos desde las organizaciones, estuvimos todos opinando, Sí. pero faltó la gente. Ajá. ¿Y qué apuro hay? ¿Qué apuro hay si hasta el mismo gobierno el 10 de diciembre tiene mayoría con el voto doble del presidente? ¿Y por qué crees que se apuran? No sé. ¿Un golpe de efecto político? ¿Qué No sentido sé, podría tener? pero es una lástima porque es un buen código, tiene, ya te digo, Sí. no creo que haya ningún grupo que haya salido contento con el código, lo cual no es malo, porque Sí, quiere sí. decir que no conforma a todos. Ojo. Pero faltó la identificación de la gente de los barrios, Ajá. faltó el tratamiento con la gente de los barrios. Ujú. Nosotros, los profesionales, los técnicos, creemos que interpretamos a la gente cuando estamos redactando cosas que sirven para todos. ¿Y qué puntualizás ahí? ¿Qué le hubieras dicho? Esto hay que cambiarlo Es ya. que ¿Qué le no, dijiste? nosotros le planteamos, Sí. por ejemplo, que la altura de los edificios en las avenidas, que aparentemente quedan 10 pisos, Sí. a ver, planteemos cómo es el tema de las Sí, avenidas, sí. tiene 30 metros Sí, de pared a pared. Si vos haces un edificio de 10 pisos, son aproximadamente de 30 metros, por una cuestión de asoleamiento del vecino de enfrente, Sí, esos 30 metros dan justo en un ángulo de 45 grados y supuestamente en el peor día del año vos tenés sol en todo el frente de la casa de la vereda de enfrente. Sí. Pero resulta que eso lo trasladan a toda la manzana. Ajá. Justo hoy le estuve planteando. Sí. Ellos dicen que lo limitan con la cantidad de unidades funcionales. Ujú. Y nosotros decimos, en este momento sí se limitan con la cantidad de unidades funcionales porque se hacen departamentos chicos. Claro. La mayoría de los platenses viven en vivienda unifamiliar. Sí. Casi el 70% Sí, sí. vivimos en vivienda Sí. unifamiliar. El problema es el cambio. Cuando en este momento que cerraron un montón de barrios, y que nosotros estamos de acuerdo, en los Sí. barrios ilegales no podían Obvio. existir, la gente que iba a vivir a los barrios cerrados, Sí. por una cuestión de seguridad, Sí, sí. tranquilamente puede darse cuenta que en el centro, teniendo con todos los amenities, con 3 cocheras y con 150 metros cuadrados de departamento, Ujú. vos podés tranquilamente tener 10 pisos, suponete, en calle 6, Sí. entre 58 y 59. ¿Por qué? Porque las 7 tiene 10 pisos y te ocupan toda la manzana con la misma altura. Claro. Entonces, lo que ellos suponen, que no van a llegar a esa altura, tranquilamente puede llegar en Sí. 5 o 10 años. Seguro. Cuando cambie el paradigma de quién va a invertir para comprar en esa zona. Obvio. Ahora, esto también se dio al margen de las alturas, ¿no? Sí. Me pongo como ciudadano y en algún momento se decía ahí, lo que pasa es que ahora ya se hacen edificios en cualquier lado y entonces, claro, las casas que están alrededor no tienen la posibilidad de tener la misma cantidad de agua, la luz, que, bueno, todos los servicios indudablemente explotan, Sí. o las cloacas o lo que fuera, porque no está preparado el sistema. ¿Esto le está pasando a la ciudad? Esto le está pasando en algunas zonas a la ciudad, pero lo más A importante ver. es que una de las pautas que ponen es en la zona densificada, Sí. el modelo no es de vivienda individual, sino densificar en vivienda multifamiliar. Ajá. A ver, en algunos sectores ponen un FOT mínimo, factor de ocupación del total mínimo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en un terreno de mitad de manzana, que acá nosotros tenemos 10 metros por 60, Ujú. si te ponen un FOT mínimo de 1, vos tenés que construir un mínimo de 600 metros cuadrados. Claro. Y en esos terrenos es imposible, digo, se puede hacer, Sí, pero sí, una pero vivienda es muy unifamiliar difícil, claro. de 600 metros cuadrados queda desproporcionada con tan pocos metros de Claro, frente. claro. El tema del subte, porque lo tiraron. Eso explotó, y- fue un comentario, a ver, A ver, ¿cómo nace y por qué la idea? primero en el Grupo Hábitat Buenos Aires y luego lo continuamos en SPAU, en la Sociedad de Profesionales de Arquitectura,
una comisión de transporte. Sabemos que el tema de La Plata, el problema del tránsito en realidad es un problema de transporte, que si seguimos insistiendo en el tema del colectivo, lo único que agregamos es conflicto al conflicto. Entonces empezamos a ver vías alternativas. La primera fue el uso de todas las vías férreas, que La Plata tiene una característica que hasta te diría que casi ni Buenos Aires tiene. Es más, ni Buenos Aires tiene, porque Buenos Aires está bien contra el río, nosotros estamos un poco separados. De circunvalación salen vías en forma radial para todos lados. O sea, en densidad de vías por el espacio tenemos más nosotros incluso que Capital. Mira. Entonces el aprovechamiento de esas vías nos vendría espectacular. De hecho, unas vías ya le pertenecen a La Plata. Tienen una cesión de uso desde fines del siglo XX, primeros años del siglo XXI, de las vías que van desde Circunvalación hasta el Parque Pereira, pasando por Gorina, Seguí, toda esa zona. Y la utilización esa sería espectacular, porque estaríamos alivianando la vía de cuánto tarda uno que vive en Gorina para llegar hasta La Plata. En cambio, eso vendría directo, con un aliciente que en este momento se pueden utilizar para todos esos trayectos los trenes livianos, que los podemos fabricar acá en La Plata. La propuesta era, en esto colaboraron varios, pero hay que rescatar al ingeniero Rosendo, al arquitecto Chacón, que fueron los que elaboraron gran cantidad de las propuestas. El tren se puede hacer con la impresora 3D que tiene astilleros, que están haciendo casas en este momento para la Universidad de La Plata, y con las baterías de litio que fabrica la Universidad de La Plata, incluso con un sistema que denominamos catenaria interrupta, que lo están por aplicar en Capital Federal, que es que en cada parada se va recargando la batería, con la cual la batería le dura todo el día. Total. Volvamos al subte. Nos bajamos del subte. ¿Dónde debería estar el subte y cuál es el mayor impedimento? Imagino que económico. El impedimento es económico. Económico. Por eso debería ser una política de Estado. Por eso tendríamos que estar no solo los platenses. Vos fíjate que Córdoba hace poco estuvo a punto de tener el subte. Córdoba es más complicado porque tiene piedra. Lo nuestro es fácil. Lo nuestro, básicamente, tenemos tosca en los principales lugares. No es complicado. Lo podrían hacer. Y vamos por las avenidas, vamos por las diagonales. El subte en La Plata es fácil por el trazado de la ciudad. Es factible. En Córdoba se frenó porque el Estado Nacional le frenó el aval al préstamo al BID. Entonces Córdoba se quedó sin el subte. Para hacer algo de esta envergadura se necesita un préstamo internacional, se necesita el aval de la provincia, y ahí es un tema importante. La ciudad de La Plata no es solo la ciudad de La Plata, es la capital de la principal provincia del país, cuyo Producto Bruto es superior a más de la mitad de los países del mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a tener algo que nos dignifique? ¿Cómo no vamos a tener algo que nos permita ir rápido de un lugar a otro? ¿Será que también le tocase el negocio, digamos, a los colectivos? Digo yo, ¿viste? Porque hay que pensar mal. ¿Alguna cuestión tiene que haber? Siempre se habló que venía por ahí, ¿no? Vos sabés que con el ahora diputado Malpeli, cuando él estuvo en Transporte de Nación, nosotros habíamos ido con una propuesta que el equipo de él se enganchó mucho y estuvo a punto de salir, que era de poner trenes rápidos, arrancamos entre Villa Alicia y La Plata, en el intermedio de los trenes comunes que vienen desde Buenos Aires. Y que se enganchaban con el tren universitario, que ya no iba a ser un solo tren, sino que iban a ser 4, porque hacíamos el sistema para que funcione, y nos permitía hacer un recorrido muy simple, muy rápido, en principio era de Villa Alicia hasta La Plata. Ellos después lo prolongaron hasta la Bucetich, porque justificaron bien que recargaban mucho el Centenario, la cantidad de coches en la hora pico de la Bucetich. Y después se dieron cuenta que durante 45 minutos hay un tren que llega de Alejandro Cor, creo que hasta Hudson, entonces se podía empalmar con ese, con lo cual la viabilidad era perfecta, se reparaba el tren en astilleros. Pero murió el ministro, la verdad, pobre, ¿no? Se murió el ministro y quedó ahí. Murió el ministro, el nuevo lo congeló y no salió. Pero es una lástima y quiero agradecerle en serio a Malpeli la disposición. La disposición que tuvo Tachu. Con respecto a ¿cuál es la urgencia que ustedes ven de este código? Que dicen, bueno, esto es imprescindible. No vemos urgencia. No. El código es básicamente bueno, es viable, tiene, ya te digo, las críticas, todos tenemos críticas, plantea una posibilidad de crecimiento cierta y más o menos coherente,
Las críticas puntuales, las mayores ya te las planteé, tenemos otras tantas, pero ya te digo, no es crítica al fondo, sino a la forma. Claro. Si no logramos que la población de La Plata se sienta identificado con el código, se va a ir cambiando. Seguro. Y es una atrocidad que pase eso. Porque aparte, esto se va repitiendo gobierno a gobierno, digamos, ¿no? Van cambiando y van emparchando y en definitiva... Veníamos del código actual, la verdad que es inviable. No, me imagino. Estuvo mal hecho, Sí. estuvo hecho a escondidas, priorizaba la inversión inmobiliaria. Hoy me aseguraron, porque uno de los planteos que tenía era que había surgido la noticia que sobre las avenidas se iba a cambiar de 10 a 14 pisos, y fui por otro tema a la municipalidad y lo encaré a uno de los... Me imagino. Y le digo, escuchame, esto es para favorecer. Dice, no, hasta ahora quedan 10 pisos. Bueno, y queda ahí. Si es así, es coherente, o sea... Más vale que a todos nos gustaría tener, digamos, París que tiene 6 pisos en todos lados, Londres también respeta, porque de hecho, incluso en los talleres se trataron cosas que para nosotros eran importantes. No se renegaba de los clubes de campo, de hecho hay muchos lugares donde pueden hacerse clubes de campo y básicamente lo que son campos decapitados. Hay uno en 90 y Ruta 36 cerca del Arroyo del Pescado que es imposible sembrar, es imposible tener vacas. Es lógico un club de campo. Pero aparte habían planteado algo que nos pareció a nosotros muy bueno, que era la posibilidad de en determinados sectores de hacer torres rodeadas de verde. Yo me la imaginaba algo así como Catalinas Norte. Y está bueno, porque ¿por qué tenemos que densificar el centro solamente? Y no porque, por ejemplo, entrando por la 44, la otra vez entraba por la 44 y veo al lado, entre el Gigante del Oeste y la 44, hay unos terrenos muy grandes que tranquilamente podrían aprovechar, porque aparte tenés toda la infraestructura ahí. Es zona fabril, con lo cual seguro que tenés todo el abastecimiento de infraestructura. La verdad que da para charlar mucho. Te voy a volver a invitar seguramente el año que viene. Vamos a ver cómo avanza esta historia. Yo creo que lo del subte pegó porque indudablemente es una necesidad. Y tal vez, ojalá pueda ser viable en algún momento. Ojalá. ¿No? Es una necesidad de los platenses sentirse identificados con su ciudad. Totalmente. Y siempre sentirse orgullosos. Los platenses no solo estamos orgullosos, pero como que vemos que falta. Vos fíjate con qué poco, arreglando unas 3 placitas. Estábamos contentos. Cómo la gente disfruta la... Coincido plenamente. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Un verdadero placer. Bueno, tema... urbanista, la ciudad de La Plata. Un subte en La Plata, qué buena idea, ¿no? Pero ¿a quién le estaremos complicando el negocio? Vaya a saber, ¿no? Seguimos en Estudio Único, dale. Y después no me responde más, no sé. Hey, ¿estás? Estoy, perdón. No se trata de no usarlo, se trata de no olvidarte de estar. ¿Estás? Estamos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.